Vamos a orar, así como están, le voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Bendice tu palabra, Señor. Pon fuego, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos y que esta palabra se reciba, Señor, con el propósito, Señor, por el cual tú la das, mi Dios. Tú sabes el por qué, porque tú conoces a tu pueblo, Señor, sabes nuestra condición, sabes la palabra que necesitamos, Señor, y confiamos en tu Santo Espíritu, Señor, para que guíe mi persona, para que la palabra de esta noche, Señor, sea la que edifique la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Así que, hermanos, quiero comenzar y que vayamos al libro de Números. Al libro de Números, capítulo 13, versículo 31. Números, capítulo 13, versículo 31, por favor, mis hermanos, ¿ok? Gloria a Cristo, ¿ok? Los que están leyendo, pues por supuesto que saben el contexto de todo esto que está sucediendo aquí, así que no voy a tener que explicar mucho, ¿ok? Ya los que llevamos un tiempecito, pues ya conocemos la historia. Mis hermanos quizá más nuevos, ¿la han oído o la van a oír por primera vez, ok? ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? ¿Ya está? Ok, aquí está la pantalla. Números capítulo 13, versículo 31. Dice, ayúdenme, fuerte. Los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, ¿ok? ¿Conoces esa historia, David? ¿No? Aquí le pregunto, hermano. Mi hermano hasta se voltea. Dice, a mí que no me pregunto, como en la escuela. ¿Te acuerdas en la escuela? Como que, no, yo no quiero. Hermanos, ¿conocen la historia? ¿No la han oído? Ay, mi hermano Miguel, por supuesto que la tiene que conocer, si no ahorita lo apedreamos ahorita al hermano. Mi hermana Damaris también, mi esposa, ¿sí? ¿Sí, hermana Lulu? ¿Sí ubica la historia? ¿Sí? ¿Sí se ubica? Ok, aquí la historia, ¿se han oído de Moisés, verdad, hermanos? ¿Sí conocen a Moisés? Aquí estoy yo predicando. No, pero al Moisés de la Biblia. ¿Ok? ¿Sí se han ubicado a ese que abrió el mar? Ese es Moisés, ¿ok? Entonces, en cierta ocasión, cuando les voy a dar un poco el contexto así, a grandes rasgos, en cierta ocasión llegan a la tierra de Canaán, a la tierra que iban que Dios les había prometido, y manda espías a investigar qué clase de tierra era, el tipo de personas y todo lo que había, ¿ok? ¿Cuántas personas, cuántos espías mandó? 12, ¿ok? De esos 12 se van, regresan con Moisés y le dicen, ¿sabes qué? Encontramos esto y esto y esto. Pero 10 de ellos son los que recitan estas palabras que acabamos de leer. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. De esos 12 hombres, 10 dijeron, ese pueblo es muy fuerte, son más grandes que nosotros, no podremos con ellos, ¿ok? ¿Qué te quiero hablar en esta noche, mi hermano? Quiero hablarte de que la ausencia del Espíritu de Dios, la ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas provoca algo que se llama, de lo cual te quiero hablar en esta noche, derrotismo o derrota. La ausencia del Espíritu Santo en nosotros provoca derrotismo o derrota. Por consiguiente, si tengo al Espíritu de Dios, ¿qué hay en mí? Victoria. Y si no lo tengo, David, derrota, ¿verdad? Es sencillo. Déjame contarte la historia de un hombre llamado Eric Musambani de Guinea Ecuatorial. Este hombre llega a las Olimpiadas de Sydney 2000. ¿A cuántos les gustan las Olimpiadas? ¿Sí? ¿Sí las ven? Pues es lo que más se da, ¿no? Pero sí conocen todos los deportes que se da, patinaje. A mí me gusta mucho, la verdad, porque son deportes que usualmente no se ven. Entre ellos está la natación. Eric Musambani era un nadador. Llega a los Juegos de Sydney 2000 y gana la medalla de oro. Si empiezo así contando la historia, hermanos, déjame decirte que lo que parece es una historia de éxito. Un hombre
que gana la medalla de oro. Y te voy a contar más o menos su historia porque es interesante. Y la historia de él comienza de esta manera. Él se presenta ya, llega a las finales. Ustedes saben que hay un proceso para llegar a las finales. ¿Quiénes llegan a las finales, mi hermano? ¿Los peores? Los mejores. Llegan 3 a las finales, 100 metros libres. Llegan, están ahí, están los 3 hombres. Ya ve cómo se ponen en esa posición media rara, luego que se agarran así. Y cuando ya toca el sonido que es para que empiecen, ¿qué creen? Que los otros 2, que no recuerdo sus nombres porque no aparecen tampoco, se adelantan. ¿Qué pasa cuando se adelantan? En este caso son eliminados. Y solamente Eric Musambani queda en esa solito para competir. Ya no tiene competidores, ya no tiene quien le haga el feo. Es el único, porque los otros dos salen antes y son eliminados. Imagínate, hermano, 4 años preparándote sin salir, con dietas rigurosas, un entrenamiento físico extremo, estando 4 años ahí para que llegues a las finales y porque sales antes, eres eliminado. Entonces Eric Musambani se ve solo. ¿Quién le podía arrebatar ya la medalla de oro? Nadie, porque era el único que iba a competir. Así que cuando empieza a competir, empiezan a dar, y los primeros 50 metros que son de ida, porque también los otros son de regreso, empieza ahí, empiezan a dar bien. Y va a su ritmo, nadie le hace sombra, va a su ritmo, va bien. Cuando empieza, toca, ¿se han visto cómo hacen los nadadores? Que se dan como la vuelta, tocan y se regresan. Bueno, pues hace eso, pero ya a medio camino ya empieza como que... Y ya empieza así, ya se empieza a ver medio raro, y ya como que le falta el aire, y empieza a manotear. Bueno, la cosa es que llega, gana por supuesto la medalla de oro, era el único que competía. Nada se la arrebataba. Perdón. Y cuando llega, toca, lo felicitan, y hace un tiempo extraordinario, hermanos. El mejor tiempo, o más bien, perdón, el tiempo más, o el más lento en toda la historia de la natación de los 100 metros libres, el tiempo más lento fue de 51 segundos. David, ¿cuántos segundos o cuántos minutos crees que hizo Eric Musambani? Bueno, pues este hombre hizo el doble. 1 minuto 52 con 72 segundos. El doble de lo que el nadador más lento de la historia, que hizo 52 segundos, este hombre hace el doble. Ahora, te decía, esto parece una historia de éxito, un hombre que gana medallas de oro. Pero, ¿cuál es la historia detrás de eso? Pues déjame decirte que este hombre no sabía nadar. Y tú dices, ¿cómo un hombre que no sabe nadar llega y gana medalla de oro en unos Juegos Olímpicos donde se presentan los mejores? Pues déjame decirte que la forma en la cual él fue escogido para llegar ahí fue de esta manera. En su país, primeramente, no había comité de natación. Así que el presidente dijo, vamos a hacer un comité de natación porque nuestro país tiene que ir en la natación a los Juegos Olímpicos. Así que hace una convocatoria en radio, televisión, se invocan a todos para que vengan y se presenten y de ahí puedan escoger a todos y a los mejores para prepararlos y para que vayan a los Juegos de Sydney. ¿Pero qué creen, hermanos? Se hace propagandas por todos lados, radio, televisión, internet y todo. ¿Cuántas personas creen que llegaron? Solamente Eric Musambani fue el que llegó, hermanos. Fue el único que llegó. Nadie se presentó, nadie fue a la convocatoria. Fue el único hombre que se presentó. Fue el único hombre, hermanos, que se presentó a esa convocatoria para ser miembro o para poder participar y ser preparado para el comité de natación. Así que fue el único que se presentó. ¿Qué hacemos con el único que se presenta? Ahora, te decía, el presidente tuvo que, de cero, crear un comité de natación. Así que, por supuesto, cuando se empieza de cero, no se tiene nada. ¿Qué es necesita un nadador? Primordialmente para poder practicar. Pues una alberca. Pues déjenme decirles, hermanos, que no había alberca.
Así que le consiguieron en una casita de esas, así como las de Cuernavaca o Cuautla, que tienen una alberquita chiquita, y ahí se ponían a nadar. ¿Cuánto tendrá una alberca de largo? ¿Les gusta? ¿10 metros? ¿15? Y dice que ahí nadaba, pero pues no podía entrenar bien, adecuadamente, como debería. No podía comer, trabajaba, tenía que hacer sus cosas, porque también se mantenía de otras, usualmente, ya ve que aquí en México hay historias semejantes. Así que este hombre no tenía preparación, sabía medio nadar, fue el único que se presentó, y aún así, hermanos, él ante todas esas situaciones llega y gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, sin saber. Un nadador que no sabe nadar. Es increíble, hermanos, la historia. Y te decía, muchos de nosotros, hermanos, en estas condiciones, yo creo que no hubiéramos llegado. Nos hubiéramos derrotado a mitad del camino en un principio, o al ver las condiciones. Entonces, o sea, no hay ni dónde entrenar. Es como si llegaras a la iglesia y no hubiera asientos. No hay dónde sentarse. ¿Cuántos se irían de la iglesia porque no hubiera un asiento aquí? Yo no voy a estar parado. Estoy parado en mi trabajo todo el día para llegar a pararme a la iglesia. No puede ser posible. Esto me recordó en alguna ocasión, en un día de oración, que mi hermana Damaris mandó una foto, no sé si la recibieron, donde en un día de oración nada más había una persona ahí. Al principio sentí vergüenza, ¿no? Y después sentí más vergüenza. Ya cuando lo reflexioné bien dije, no. Y creo que la persona que estaba ahí con mi hermana Damaris, creo que ni era de la iglesia. Y dije, no, o sea, santo Dios, no puede ser posible. Y mi hermana Damaris, me la imagino aquí, y habrá pensado, digo, estos hermanos, ¿qué estarán haciendo? Que no vinieron al día de oración. ¿Qué habrá cosa más importante? Es más, a lo mejor vamos a suponer que la hermana tiene su mente limpia y no pensó nada de eso. Pero quizás llegaron pensamientos de decir, ¿y esto para qué? ¿Tendrá acaso algún motivo? ¿Habrá pensado algo como algo de derrota a la hermana? No lo sé. Intentaremos platicar con ella. Pero si yo me pusiera en el lugar de mi hermana, yo hubiera dicho, híjole, tanto esfuerzo, venir, poner las sillas, conectar todo, poner tele, presentarme, dejar de hacer mis cosas para venir y que ninguno de los hermanos venga. Digo, no puede ser posible. Eso me llevaría a mí a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Hay un espíritu inmundo? ¿Ya no les caigo bien? No sé qué está pasando. Hermanos, déjame decirte que cuando vamos a la palabra de Dios y en lo que leíamos, es un caso semejante. Y hoy te quiero hablar de eso. El pueblo de Dios se enfrenta a esta situación. Son hombres, son espías que se enfrentan a esa situación y ve las palabras. En el versículo 31, lo que leíamos en un principio, dice: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué tipo de condiciones vivimos en nuestro día a día, hermanos, que nos hacen pensar y tener esos pensamientos de derrota? Déjame decirte que hay 3 causas que te quiero hablar en esta noche del por qué muchas veces vienen esos pensamientos de derrota a nuestras vidas. Porque hay muchas cuestiones que influyen en nosotros. Pero déjame decirte que también te voy a dar aquella vacuna en contra del derrotismo, de la derrota en nuestras vidas. A través de esta historia que vamos a ver a continuación, hermano, vamos a ver primero las tres causas que nos pueden llevar a la derrota, ¿ok? En el versículo 30, ahí arribita de donde empezamos, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ok, te decía que Moisés manda a 12 personas a investigar la tierra. De esas 10, en el versículo 31 dice: no vamos a poder. Las condiciones a las que nos enfrentamos son en contra. Es un pueblo grande, es un pueblo fuerte, estamos en tierra extraña, no vamos a poder.
10 de los 12 dijeron eso. Pero Caleb fue el 11º y Josué fue el 12º. Y Caleb dice, si pusiste atención en el versículo 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué hizo Caleb? El pueblo se está quejando. Dice: ¿sabes qué? No vamos a poder. Este pueblo es grande, es fuerte. No vamos a poder. Las condiciones son adversas. En mi trabajo me están bulleando. En mi casa no están saliendo bien las cosas. Ante la queja, Caleb hace algo que dice ahí. Entonces Caleb, ¿qué hizo? Hizo callar. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermana Eli? En el versículo 31 se estaba quejando de las condiciones. ¿Qué cosas oímos, hermano? ¿Sabías que una de las causas que nos pueden llevar a derrotarnos es las cosas que escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Cuántos hombres somos heridos cuando nuestra mujer nos dice: no sirves para nada, eres inútil, no provees para la casa, mejor me hubiera casado con otro? ¿Qué causa eso en un hombre? ¿Será que dice: voy en victoria, ¿no? Mi esposa me quiere harto. Ay. Hasta que por fin alguien me dice la verdad. ¿No, verdad? ¿Qué pasa cuando a la mujer se le dice: estás gorda, estás fea, ya no sirves? ¿Será que las hermanas dicen: ay, no le hagas? Esas palabras siento el fuá. ¿Será eso? Sí, hermanas, ¿sí se sienten así? Sí, varones, nos sentimos así. Son palabras que agreden nuestra integridad y no nos gustan escucharlas. ¿Has escuchado eso de que a nadie nos gusta que nos digan nuestra verdad? ¿Cómo ven? ¿Será cierto? Sí, es cierto, hermano. Ahora te dicen: no, pues me caes bien, David. Pero si a lo mejor nos empezáramos a decir nuestras cosas, David y yo, pues a lo mejor ya no seríamos tan amigos. Ya no seríamos tan hermanos. Ahí viene el David, ¿no? Hermanos, una de las causas que provoca que nosotros caigamos en derrota, te decía, es la ausencia del Espíritu de Dios. Pero el pueblo no tenía el Espíritu de Dios. Caleb tenía el Espíritu de Dios. Ahí está la contraofensiva o la vacuna contra este mal. Cuando nosotros empezamos a escuchar cosas que nos hieren, que no son buenas, tenemos que empezar a llenarnos del Espíritu de Dios para poder escuchar palabras de parte de Dios. ¿Será que acaso Dios, mi hermano, te dice: hoy estás feo? ¿Se puede imaginar que Dios le diga eso, hermano? ¿Será que Dios nos puede decir: ¡ay, qué gordo estás! A ver si vas al gym. Yo creo que lo que Dios habla de nosotros, dice la palabra de Dios, son cosas, pensamientos de bien, dice. Lo que Dios opina de nosotros son cosas buenas, aunque a veces nosotros opinamos lo peor de nosotros. Dios tiene cosas y piensa cosas y habla cosas acerca de nosotros muy buenas. Pero nosotros a veces escuchamos al marido que nos dice que estás gordo, a la mujer que te dice que no sirves para nada, y de repente el enemigo también te empieza a meter ideas también. ¿Qué hace Caleb ante la queja? ¿Qué haces tú, mi hermano, cuando se están quejando, cuando están bulleando, cuando están agrediendo? ¿Callas? ¿O nos ponemos al brinco, dijeron por ahí los chavos? Porque si nosotros respondemos de una manera agresiva ante una agresión, ¿será que nos estamos comportando como hijos de Dios? ¿No dice la palabra que debemos de orar por aquellos que nos persiguen? Y entonces así demostraremos que somos hijos de Dios. Pero ¿a cuántos de nosotros nos cuesta callarnos? ¿O qué cosas escuchamos? Este ejemplo es muy bueno, hermanos. Lo estuve pensando todo en estos días. Dice, ¿qué ejemplo podré dar ahí? La mayoría de aquí somos casados, ¿ah? Creo. O hemos pasado por ese por ese lado muy tenebroso y oscuro. Pero ¿cuántos
¿Cuántos de nuestros familiares, hermanos, hermanas, mamá, papá, no quieren a nuestro cónyuge? Y a veces no viven con nosotros. Pon atención. A veces no viven con nosotros y ellos no se enteran de nuestros problemas porque no viven con nosotros. Pero ¿cuántos de nuestros padres se enteran por boca de quién a veces? Es que no me hace, es que no me dice, es que ya estoy hasta acá de ella. ¿Y qué posición toma el papá, la mamá, los hermanos? Le pides, oye, pero si no vives ahí, ¿por qué tendríamos que agarrarle coraje al vecino si no vivimos con él? Porque alguien está llevando cosas que no debería llevar. ¿Y qué va a hacer la mamá o el papá cuando se escucha la queja de nosotros? Se molestan con el cónyuge, ¿no? Dice, esa desgraciada, ese infeliz, ahora que lo vea, y un día me lo voy a encontrar, y cuando lo encuentre, y pum, y tú vas a decir, no te puedo, desgraciado infeliz, te odio. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la bronca? Ya me dijo mi hijo que ella todo lo que le haces. ¿Dónde lo escuchó? ¿Será que acaso lo publicamos en Facebook? ¿Y lo vieron ahí? Bueno, hoy se da también eso. Pero muchas veces la reacción que tienen nuestros familiares con respecto a nuestro cónyuge es porque a veces nosotros hablamos y nos quejamos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Ay, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el trabajo, es que no, es que esto, Y te escucha tu mamá, tu papá, y dices, es cierto. Uy, ¿por qué esta mujer trata tan mal a mi hijo? Te dije que no te casaras con él. Te lo advertí, hasta uno sale zarandeado también ahí, ¿verdad? Porque a veces escuchamos cosas, en vez de decir, callarnos, en vez de irnos a quejar con los padres, callarnos, aguantarnos, porque ¿quién escogió eso? ¡Uno! Dijeron los papás, o era un dicho que se da mucho, ¿quién te puso una pistola para que te casaras con ese o con esa? Nadie. Pero a veces nosotros somos los causantes de que nuestros familiares odien a nuestro cónyuge, porque está la queja, y la queja, y la queja, y no hay nadie que diga, calla. ¿Por qué? En este caso sería el Espíritu Santo, pero como si hay ausencia de Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con un matrimonio en esas condiciones? Pasa el tiempo, pasan los años, ¿y qué pasa? Se acaba. Un matrimonio, ¿por qué? Porque nadie hizo lo que Caleb, callar. El antídoto contra la queja es callar, hermanos. Caleb era un hombre que buscaba a Dios, que lo obedecía, que estaba en su presencia, que buscaba obedecer a Dios. Y Caleb le dijo al pueblo, ok, está bien, ya estuvo, ya cállense ya. Ya estuvo de quejas. Déjenme decirles, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Ven el cambio? ¿Se ve la diferencia? La mente. Y no es que Caleb fuera muy bueno, no es que Caleb fuera un mejor hombre que los demás. Simplemente él tenía algo que muchas veces nos hace falta a nosotros, el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo te están agrediendo y tú callado. Porque sabes que si tú hablas vas a herir a la persona y le vas a sacar sus trapitos. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso, hermano? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha visto en La Rosa de Guadalupe cuando salen esos capítulos? ¿Qué pasa, hermano? Más agresión, ¿no? Eso es lo que la gente cuenta. Que cuando hay una agresión empieza la agresión. No callamos. Como dice el dicho, exactamente. Pero ven un pueblo sin el Espíritu de Dios quejándose. Un hombre
con el Espíritu de Dios. Vean la diferencia, veamos la diferencia. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No importa si están grandotes, no importa si son más poderosos, no importa si son mejores en muchas áreas. Hermanos, ahí está la diferencia entre victoria y derrota, entre un matrimonio en victoria o un matrimonio en derrota. Ahora, en el versículo 31 al 33 vamos a encontrar otra causa. Ya vimos que en la primera causa es la queja. Caleb nos pone la vacuna y dice, ok, hay que callar en ciertos momentos. La segunda causa lo vamos a encontrar en el versículo 31 al 33. Dice, ya lo leímos al principio, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, ¿cómo ves, David? ¿Tenían una autoestima baja o una autoestima alta? Hermanos, muchas veces por las condiciones, una de las causas es una baja autoestima. Que nos creemos pequeños, que no somos capaces, que no podemos. Algo que a mí me ha sorprendido en mi vida, hermano, yo no me considero un hombre muy hábil para muchas cosas, hablando de quizá de trabajos, pero en las áreas que Dios me ha permitido, o hablando secularmente, en las áreas que Dios me ha permitido estar en un trabajo, he llegado a ser bueno en esas áreas. Por ejemplo, cuando yo entré, cuando fui a Estados Unidos y entré a un restaurante de cocina griega, no sabía nada, hermanos. Realmente no sabía nada, los nombres, es en inglés, el idioma, muchas cosas. Pero recuerdo que el cocinero que estaba era de Zacatecas. Y tú esperas que cuando llegues a un trabajo nuevo encuentres a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Que te enseñe, que te diga, esto se hace así, esto se hace para acá. Alguien que pueda ayudarte porque no sabes realmente. Bueno, pues lo primero que me encontré con este zacatecano, entramos yo y otro señor y nos dice a los dos, más bien se dirige al dueño que era griego y le dice, ¿sabes qué? Yo no les voy a enseñar. Que aprendan como puedan, que me vean cómo le hago y si aprenden, pues qué bien, y si te sirve, pues adelante, si no. Así fueron las palabras de ese zacatecano hacia nosotros. Y nosotros sin saber, hermano, imagínate cómo nos sentimos. Nosotros esperando que que ya tenía experiencia de 5 años nos enseñara, y dicen, yo no les voy a enseñar, háganle como puedan. Pues le hicimos como podemos, hermanos. Y al final de cuentas este hombre duró 1 año más, se fue del restaurante. Nos quedamos a cargo yo y el otro señor. Yo cocinaba, tuve que aprender hasta agarrar la caja, tomar órdenes en inglés con los morenos y con los güeros que llegaban. Y llegó un momento en que llegué a hacer todas esas tareas, hermano. Las pude hacer. Si tú me hubieras preguntado en un principio, ¿vas a poder con si al zacatecano? Digo que no les voy a enseñar. Pero no puedo. Yo creo que no voy a poder. Se me hace que me voy a ir a otra parte. Voy a buscar otro trabajo, quizá hubiera sido una opción. Después de eso, hermano, mi tío empieza a construir casas. Allá se da mucho eso, de comprar casas viejas, las reconstruyen y las dejan nuevas y las venden más caras. Bueno, pues mi tío sabía muchas cosas y no tenía un tablarroquero. Yo no sabía nada de tablarroca. Nada, hermanos, pero nada. Si han visto las hojas de tablarroca, son hojas como de 2 metros 10, por ahí así, por 1.40, 1.20 de ancho. Bueno, pues le tienes que poner 4 tornillos de un lado, 4 de otro, 4 en medio, 2 y 3 arriba. Bueno, pues hermano, la primera hoja que pusimos yo y mi tío, hermano, eso parecía un queso gruyere porque le hicimos como 200 agujeros. En un día.
Y mi tío me decía, mira, esta hoja tiene que quedar pegadita al techo y así, al ras del suelo. Si no, o sea, tiene que quedar lo más pegado que se pueda. Y nosotros ahí estamos, bueno, no pudimos. La movíamos, le cortábamos de aquí, luego ya nos quedaba así, y luego ya le hacemos acá y nos quedaba chueca. Bueno, hermanos, así empecé. Llegó un momento, hermanos, llegó un momento en que mi tío y yo trabajamos, fuimos a una casa de 3 pisos y entre él y yo, o más bien cada uno, poníamos 30 hojas solos. Esa casa la acabamos en una semana, porque mi tío ponía 20 hojas y yo ponía 30, estaba más joven, era más grande. Después de agujerear y pasarnos un día con una hoja de tabla roca y no la pudimos poner, llegamos a poner 20 hojas cada uno diarias. Y yo aprendí, hermanos, todavía a poner lo que llevan la cinta y todo lo que es como tipo yeso que llevan, que es la pasta que llevan. Yo lo aprendí también, hermanos. Y mi tío, todo ese trabajo lo hacía yo, porque no tenía gente. Y yo todo lo hacía y mi tío me pagaba. Y llegué a ser muy bueno en eso. Hoy, de hecho, he hecho cosas en la iglesia, en los baños que estuvimos allá. Nosotros lo hicimos con el hermano Fidel. La pared que se hizo allá en camino de en Mahaney, cuando estábamos allá con Cali, con el hermano Luis y la hermana Patti. Hasta ahí me sirvió, hermanos. Y me volví muy bueno en esa área. Al principio mi autoestima hubiera sido muy baja, hermanos. ¿Para qué es buena, hermana? ¿Para qué somos buenos? ¿En qué somos útiles? Dios nos ha dado dones, talentos, somos hijos de Dios, podemos hacer las cosas. ¿Quieres tocar un instrumento? Lo puedes hacer, que quizá a lo mejor no hemos dispuesto en nuestro corazón. ¿Pero qué nos impide hacer las cosas? En tu trabajo, hermano, ¿podrías mejorarlo? Hermana, a veces nos va mal en la vida y a veces somos capaces de hacer cosas tremendas, pero a veces nos metemos mucho en no puedo, en la queja. Cuando hay ausencia del Espíritu Santo, el enemigo viene y nos dice no puedes. Si te pusiéramos a predicar, David, ¿a cuántos en la iglesia, hermanos, se les ha dicho predica? Ay, no, hermano, es que yo no puedo hablar. No, hermano, es que a mí no, ¿qué voy a decir? Y empiezas, ¿no hay baja autoestima? A lo mejor no sabes, hermano, pero hay que ponernos a leer para ser un buen predicador. ¿Será que los buenos predicadores se hicieron de la noche a la mañana? Hermano, yo cuando prediqué la primera vez, hermano, me temblaban las patitas, hermano, te lo juro, no sabía ni... Es más, como a muchos, esto es lo que le pasa a todos los que predican por primera vez. Se llenan 10 hojas. 10 hojas por la verdad. Sí, 10. Llegan aquí con sus 10 hojas. Y aquí hasta le remarcas. Esto no va a tener. Y luego ya hay el orden. ¿Llegas aquí? ¿Qué pasa, hermana Damaris? Con tus 10 hojas. ¿Qué pasa, hermano Miguel, con las 10 hojas que traemos? No dices nada de lo que traes en las hojas. Nada más de repente volteas. De veras, hermanos, es que acuérdense que aquí estamos hablando de otra cosa más. Ya los que llevan experiencia ya te hacen ver esas cosas. Pero algo que uno ve es, voy a hablar de fe. Y acabas hablando de los jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no sabes, porque no somos estudiados, porque no nadie nos dijo, tenemos que aprender o acercarnos. Pero ahí está el deseo. ¿A cuántos les gusta predicar? ¿A cuántos les gusta cantar? ¿Cuántos quieren hacer algo para Dios? Pero no puedo. Eso es una baja autoestima. Sí puedes, hermano, porque eres hijo de Dios y Dios te ha dado un lugar dentro de la iglesia. Vales para Dios. Vales tanto, mi hermano, que murió en la cruz por ti, por mí, y lo dio todo por nosotros, hermano. Y eso vale el esfuerzo para poder hacer las cosas dentro de la iglesia. ¿No sabes predicar? Prepárate, hermano. Ponte a leer, ponte a investigar. Ahora es más fácil, métete a un instituto, métete a internet, ve muchas cosas, lee libros, empieza a preparar. ¿Te gusta, quieres tocar un instrumento? Métete a una escuela, empieza a buscar un maestro, cómprate un instrumento, empieza a hacer las cosas y vas a ver que en un principio, al igual que el hermano Moy que no podía hacer nada, va a llegar un momento que va a decir, ¿a poco David toca de esa manera la guitarra? O predica de esa manera, porque David en un momento dijo, no puedo.
Pero Dios le dice, sí puedes. Y Dios le dice, hermanos, sí pueden, sí podemos. Hermano, la forma en que uno se desarrolla en la predicación, no creas que es porque uno es muy bueno, hermano. También la experiencia de años que llevamos, viendo a otros y viéndonos a nosotros mismos. Y alguien nos enseñó. Y aún nos falta mucho, hermanos. Pero ahí estamos. Puedes hacer las cosas, hermano. Puedes hacer las cosas. Confía en ti. Sí puedes. Yo sé que te puedes dar cuenta en tu trabajo. ¿Ok? Entonces vemos que a veces la autoestima, el menosprecio hacia nosotros mismos. Por último, hermano, algo que provoca esa ausencia del Espíritu Santo en nosotros, que es la derrota. Caleb lo maneja de esa manera. En el capítulo 14, ahí adelantito, 14 del versículo 1 al 4, vamos a encontrar esto. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dios los había sacado de Egipto y ellos anhelaban volver a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Una causa, hermano, de la ausencia del Espíritu Santo que provoca derrota en nosotros, la forma en que nosotros hablamos, la forma en que hasta cómo actuamos, hermano, infecta en los demás. Puede infectar de una manera negativa o puede infectar de una manera positiva. Depende de nosotros, depende de la ausencia o de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Puede que cada uno de nosotros, y estoy seguro que cada uno de ustedes, mis hermanos, aquí ha pasado por situaciones bien complicadas en su vida. De una manera u otra, enfermedad, económicamente, personalmente, anímicamente, tristeza, no sé, muchas cosas. Y quizás has pasado el peor momento de tu vida estando en la iglesia. Y la actitud que a veces tomamos es, híjole, sí estoy mal. Y es normal, hermano, que nos sintamos mal. Eso se ha platicado mucho en la iglesia. Es normal que nos sintamos de esa manera, somos humanos. Pero a veces, lo que ven nuestros hijos, lo que ven en la iglesia, la forma en que nosotros proyectamos hacia los demás, a veces no es de alguien que está en victoria. No es alguien de un cristiano que cree en Dios, hermano. ¿Cuántos de nosotros creemos en Dios? Amén. Creemos en Dios. Y a veces nuestra actitud no es como de que tenemos un Dios fuerte y poderoso. A veces nuestra actitud es de queja. Y esto es tan cierto, hermano. Esto es tan cierto, tan doloroso y tan vergonzoso, hermano, que por eso muchos de los que tenemos hijos en la edad de la adolescencia no quieren saber nada de Dios. Y te voy a decir por qué, y esa es una realidad, hermano. Porque aquí nosotros nos presentamos como cristianos, hablamos con amor, hablamos de muchas cosas, pero en nuestro hogar, hermano, hermana Eli, es otra cosa. Somos otra cosa bien diferente, hermanos. Por eso, ¿será que un hijo, si mira que nosotros estamos siempre en esa condición de adorar a Dios, no importando lo que pase, ¿será que un hijo no se contagiará de eso? ¿Será que una mamá, un papá, cuántos tenemos papás o mamás que no quieren saber nada de Dios? Pero las cosas que ven en nuestra vida a veces son peor que de aquellos que no son cristianos. O la forma en que hablamos, no, es que los hermanos, es que la iglesia, es que, no, sabes que como que no, ay, no me siento bien, y los hermanos y el pastor, y empezamos a infectar a nuestra familia de las cosas que suceden aquí. No, es que si hubieras visto el hermano, el feo que me hizo.
Y vamos y nos quejamos con la familia. Y ¿por qué no quieres ir a Dios? Si Dios es bueno. Oye, pero todo lo que me dices de la iglesia es feo. Todo lo que veo en tu vida no corresponde a lo que me estás diciendo y hablando. ¿Hay presencia de Dios o ausencia? ¿Por qué muchos de nuestros hermanos no quieren venir a la iglesia? Hablando de hermanos de sangre. Muchos han sido ganados para Cristo de nuestros familiares, pero porque han visto cosas buenas en nosotros. Pero muchos no quieren, porque las cosas que ven en nosotros no son de un hijo de Dios, de alguien que tiene la presencia de Dios. Por lo tanto, hermano, el pueblo se empezó a infectar por 10 personas que empezaron a quejarse. Y el pueblo entero empezó a pedir volver a la esclavitud. ¿Qué hizo Caleb? Jueces, capítulo 15, y con eso acabamos, hermano. Jueces, buscan ahí adelantito, está Jueces, Josué, perdón. 15. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios no tenía al Espíritu de Dios y constantemente caía en derrota. Por otro lado, Caleb, uno de los hombres que hablaron bien de esos espías que fueron enviados y hablaron cosas buenas a pesar de lo que veían, Caleb habla de esta manera en el capítulo 15, versículo 13 al 17. Pongan atención, hermano, en las palabras de este hombre. Este hombre infectaba al pueblo no de manera negativa, no infectaba a su familia de forma negativa, sino al contrario. Vean la forma de hablar de este hombre. Josué capítulo 15, versículo 13 dice: Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. Ok, está un poco enredado, ok, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, no era Jimán, Aimán y Talmai, hijos de Anac. ¿Quién era Anac? ¿Alguien sabe, se da una idea de quién era Anac? Anac era un gigante, como Goliat, y tenía 3 hijos también, de ese mismo forma. Y este hombre echó fuera de la tierra que le había tocado a estos personajes, ¿ok? Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, ¿ok? Versículo 15. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija a Axa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaron, él la persuadió que pidiese a su padre las tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Ok? Este hombre para este tiempo tenía 85 años. Dios le había dado una promesa. Y este hombre se enfrenta a esa situación. Y cuando él empieza a conquistar, el pueblo también se vio contagiado de ese ánimo. Vieron un hombre de 85 años, todavía fuerte. Más adelante en otra cita lo dice. Depende de nosotros, hermano, la forma en que reaccionamos a las situaciones de nuestra vida. Depende de cómo nosotros busquemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si tú lo buscas con ahínco, si te esfuerzas, si luchas cada día, déjame decirte que tendrás momentos difíciles. Pero una cosa son momentos difíciles y otra cosa es vivir en derrotas. Un hijo de Dios no debería vivir en derrotas. Porque el Dios que tiene, el Padre que tiene, es un Padre que lo cuida, que lo abraza.
casa, que le da todo lo que necesita. Pero si nosotros no nos llenamos de su poder, de su gloria, buscamos en oración, en ayuno, nos esforzamos, hermano, déjame decirte que por eso muchas veces nuestras vidas siempre están en esa condición. Pareciera que estamos en derrota siempre. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pareciera que era un hombre derrotado. Mucha gente tiene el concepto de nuestro Señor Jesucristo como un profeta, como un hombre común y corriente con mucha sabiduría. Pero nosotros sabemos que es el Hijo de Dios y muchos podrían pensar que la historia de nuestro Señor Jesucristo, por morir de esa manera en la cruz, es una historia de derrota. Pero nosotros sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo se levantó al tercer día en victoria y que Él nos contagia de eso. Si Él es victorioso, ¿será que su pueblo tendrá que ser un pueblo derrotado? Tendrá que ser un pueblo victorioso, un pueblo sabio, entendido, un pueblo con fuerzas, con ánimo para seguir adelante. Así que, así como estás, hermano, vamos a orar. Y yo, por supuesto, hermano, yo sé que tú no quieres vivir en derrota. Si yo te preguntara directamente, ¿quieres vivir en derrota toda tu vida? ¿Quieres ver derrotado tu matrimonio, a tus hijos, en tu trabajo, personalmente? Claro que no. La respuesta absoluta sería no. Pero muchas veces no sabemos cómo lidiar con eso. Se nos olvida que tenemos un Dios bueno, fuerte, poderoso, digno, santo, justo, amoroso, lleno de piedad, que fue a la cruz a morir por nosotros y que no fue una historia de derrota, sino que fue una historia de victoria. La historia de nuestro Señor Jesucristo es una historia de victoria, de cómo Dios descendió a este mundo, tomó forma de hombre y vivió para servir a los demás, y no por eso fue menos, no por eso se sentía menos, no por eso se sentía el peor de todos. Él se sabía quién era, el Hijo de Dios. De esa misma manera, hermano, tú eres hijo de Dios. Dios te ha dado capacidades, talentos. Tienes la capacidad de hacer las cosas si tú te pones en las manos de Dios. Analiza en tu vida, mi hermano, cuántas cosas has hecho cuando no le conocíamos, cosas buenas, hábiles en muchas cosas, y que ahora esos talentos los podemos usar para servir a Dios, para alentar a otros, para seguir adelante. Seamos como Caleb, hombres que pasan por situaciones complicadas, pero que ven a Dios en todo, que se llenan de su Santo Espíritu y buscan obedecerle. Que su nombre sea alabado con nuestras acciones. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Si alguno de ellos, Señor, se sintiera una persona derrotada, si tuviera baja autoestima, siente que no es capaz en su trabajo, en su hogar, como varón, como madre, Señor, tú nos dotas de talentos. Pero muchas veces, por descuidar la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, empezamos a ver, Señor, solamente lo negativo, lo que está mal, cuando nosotros deberíamos ayudar a otros, de llenarlos de ánimo, de animarlos a seguir adelante. Pero a veces nuestras palabras son de desaliento, de derrota. ¿Cómo mis palabras, Señor, de derrota podrán alentar a alguien a seguir adelante? Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor. Cada uno de los que estamos aquí somos victoriosos. Vivimos en victoria porque tú nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Padre eterno, por mis hermanos, aquellos varones que se sienten menos en su hogar, en su familia. Señor, tú los pusiste ahí, nos enseñas a través de tu palabra que nosotros somos cabeza de nuestro hogar, y tú nos has dado un lugar, una posición en nuestra familia. Ayúdanos a cumplirla de manera, Señor, que te agrade a ti, en obediencia, no en derrota, no siendo hombres, Señor, que
nos sientamos menospreciados o que vivamos en la queja. Mujeres, Señor, que tiendan su lugar en la casa. Mujeres virtuosas que ayudan al marido, que son esa ayuda idónea, que son las que en momentos de dificultad nos animan a seguir adelante. Señor, gracias, Padre eterno, por esas mujeres. Padre eterno, por mis hermanos que luchan cada día en sus vidas, en sus trabajos. Señor, somos más que victoriosos en ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Y como iglesia, Señor, tú has empezado a levantar nuestro espíritu, Señor, trabajando, Señor, en la obra, en los niños, en ayuno, en oración, en lectura. Señor, tu iglesia está creciendo, tu iglesia se está animando. No permita, Señor, que vivamos en derrota, porque somos, Señor, una iglesia, Señor, guardada por ti, protegida por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, al contrario, a seguir buscando más tu Santo Espíritu, para que esta iglesia sea una iglesia avivada, en victoria, que se sienta su actitud, que pueda demostrar su amor y contagiar a otros, Señor, de aquellas cosas buenas que hemos podido entender de ti, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cubre con tu Santo Espíritu a mis hermanos, a sus familias, a sus trabajos. Guárdalos, guarda su corazón, su mente, Señor. Ten piedad de ellos, ayúdales en sus necesidades. Ten piedad, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey y mi Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Ponte de pie. Con tu gracia hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame.